Mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a este que será el último estudio del libro de Apocalipsis. Hoy, pues queremos hacer esa lectura desde el versículo 6 hasta el final del libro, pero como siempre me gusta hacer un breve repaso de lo visto la semana pasada. Recordará usted que eh, en los primeros 5 versos descubrimos que muchos escritos proféticos estaban hablando simbólicamente de cómo sería la vida en el mundo venidero, de cómo sería después de las bodas del Cordero. Especialmente hablábamos de Ezequiel 40 en adelante en cuanto a cómo se vive ese tercer templo, esa tierra nueva, que algunos esperan todavía, pero que Apocalipsis nos señala definitivamente tendría que ver con hacia el futuro. Y todo esto es, como he mencionado, después de las bodas del Cordero, por lo tanto podríamos decir que será una eterna luna de miel con el mismo, él con sus llamados, cumpliendo así la promesa que había hecho Abraham de la salvación, de la redención. Y también recordar, creo que esto lo digo porque no lo mencionábamos cuando leíamos acerca de la noche, que no habrá noche ahí, quiere decir que ya no habrá obscuridad, es decir, ya no habrá muerte, ya no habrá negatividad, que es lo que representa la noche en la Biblia. Y la vida no dependerá del sol, es decir, no es que no vaya a haber luz, sino que la vida ya no va a depender del astro ese para todos los procesos de fotosíntesis, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar desde el versículo 6 para entrar en nuestro estudio. Dice así, y me dijo, perdón, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Empieza diciendo de las palabras fieles y verdaderas que son las que salen de la boca de Dios. Y la referencia es que el libro ha hablado desde la fidelidad y desde la verdad, desde que empezó y desde que hizo ese desarrollo. Son fieles porque pasarán sí o sí. Es decir, no van a cambiar, no hay un cambio en Dios. Y son verdad porque no hay otra cosa. El libro ha señalado cuál es el problema humano, incluso desde la religión. Se ha dirigido a todas las congregaciones que reflejaban todo el movimiento de Jesús en el primer siglo y les ha narrado cómo Él ha salvado a su pueblo, incluso desde el desierto. Ha hablado del dragón, ha hablado de bestias, ha hablado de destrucción, en fin, ha hecho una fidelidad y una cosa verdadera. Y ahora se nombra a Él como el Señor, es decir, el juez, pero también Dios, es decir, la contraparte, el atributo del amor que reveló a la mente de los profetas. Esto es lo que quiere decir el espíritu de los profetas por medio de su ángel. En este sentido, Juan y las personas que después de Juan reciben esto y lo interpretan correctamente, se está cumpliendo eso en ellos. Pero luego traducen que esto va a pasar enseguida. Si tenemos en cuenta que el libro de Apocalipsis tiene se ha escrito en la década de los 90 del primer siglo, estamos hablando de que han pasado más de 1900 años. Y esto sigue sin acontecer. Entonces algunas personas se burlan, pero lo que sucede es que las cuestiones, las palabras como acercado, enseguida en la Biblia, se atribuyen al verbo karab. Karab es un verbo que significa acercar, pero que también tiene la connotación de inminencia, es decir, sí o sí van a ocurrir, y por eso les ha llamado las cosas fieles. Y es que ya 30 años después de la partida de Jesús de retorno al cielo,
Ya el apóstol Pedro ha tenido que escribir a una congregación o a las congregaciones que estaban con mucho escepticismo con respecto a la venida de Dios y les dice lo siguiente, segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, refiriéndose a su retorno, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente con todos ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero no podríamos imaginarnos entonces lo que 30 años después, a finales del siglo I, 40 años después, ya en el tiempo de Apocalipsis, estaría ocurriendo. Hoy, a 2000 años de la partida del Señor Jesús, recordamos que no se trata de cercanía en cuanto a tiempo, sino de cercanía en cuanto a inmanencia, es decir, Dios ya lo ha decidido y va a pasar. A partir de ahora, el libro va a cambiar una narrativa y se dedica a hacer una despedida y una motivación que nos animó a nosotros a poder hacer todo el desarrollo el día de hoy, ya que el contenido teológico pues no era tan profundo y por eso, y aunque tomemos unos minutos más, queremos hacer este desarrollo. Vamos a leer el versículo 7 para continuar. Dice así: Por tanto, yo vengo pronto. Felicidad o feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hemos traducido la palabra original de lo que han traducido como bienaventurado. Cada vez que usted encuentre bienaventurado en la Biblia, está hablando de felicidad. Por lo tanto, el libro estaría diciendo feliz el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Y esto es un recuerdo, en primer lugar, para las congregaciones de los capítulos 2 y 3, que representaban la totalidad de los creyentes en el Mesías. Por lo tanto, también tiene que ver con nosotros. La felicidad no es algo que nosotros sentimos o algo que encontramos como un acontecimiento, sino la felicidad es el poder haber sido llamado por Dios, el poder haber sido eh, salvado por Dios, y esto es lo que al creyente debiera llenarlo de gozo. Por lo tanto, estas congregaciones que lo oían tendrían que hacer los ajustes que se les pedía y ponerse a vigilar. Guardar quiere decir vigilar. Hay que vigilar las palabras de esta profecía para ver que se han ido cumpliendo. Y en lugar de, como muchos a lo largo de la historia han tratado de hacer, que lo tomaron como un libro de vaticinios. No es un libro de vaticinios. Es un libro de desarrollo en el cual Dios ha hablado su plan y en el cual nos ha contado luego cómo serán las cosas, porque por supuesto que hay cosas a futuras y recordamos todas estas ocurren a partir del sexto sello. Versículo 8. Yo, dice Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel. Y me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan tiene un momento de confusión, pero el mensajero le dice, no, solo hay un Dios. Todos los demás somos consiervos. Ahora, esto tiene una connotación muy importante. En primer lugar, porque el Cordero no es su mensajero. El Cordero es Dios. Está hablando de la unicidad de Dios. Solo hay un Dios. Solo hay una persona de Dios. Y por lo tanto, el libro está acabando de esa manera. En segundo lugar, le llama profetas a aquellas personas que explican la escritura. En ese sentido, los mensajeros de las congregaciones, recordará usted el liderazgo de las congregaciones y todos aquellos que lean y se dediquen a vigilar las palabras de este libro. Por lo tanto, adora a Dios, le dice, adora a Dios. ¿Y qué implica esto? Implica al Cordero. Verso 10. También me dijo, no selles, es decir, no escondas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca y ahí ya le he colocado yo la palabra inminente, es decir, sí o sí va a ocurrir. Verso 11. El que es injusto siga haciendo injusticias. El que impuro, inhabilitado es la palabra correcta, siga siendo inhabilitado. El que justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo.
Y yo pregunto, ¿qué debemos de entender por esto? Porque obviamente es una reflexión para las personas que iban a escuchar la profecía de este libro, es decir, del siglo I en adelante. Es una reflexión para nosotros. ¿Y cómo podemos interpretarlo? Y es que no es otra cosa más que un llamado que el apóstol está haciendo a aquellos que han hecho caso a Dios, aquellos que ya no están en el mundo, aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor, que están practicando la justicia, que están practicando la santidad, que están guardándose puros para Dios, para seguir haciendo esto. Y es como que él estuviera diciendo, mira, sabes que no te fijes ni te desanimes, porque ya afuera hay otras personas que aparentemente sin santificarse, sin guardar justicia, incluso los puedes conocer, incluso pueden ir a la iglesia, incluso pueden ser compañeros tuyos, pero aunque no lo estén guardando, aparentemente están prosperando. Y eso tiene que ver con la retribución y el pago de los frutos. Ya hablaremos un poquito de ello, pero acá es una forma de inyectar ánimo a nosotros. Es como decir, mira, sabes que no te fijes ni te desanimes porque aparentemente tú llevas la peor parte, porque estás guardando mandamientos, porque estás buscando a Dios, porque estás manteniendo una santidad y no te va tan bien. No te preocupes por ello acá. Aparentemente hay gente que Dios bendice más con cosas de este mundo, con recursos, con carros, con casas, con lo que sea. Y pensaríamos que si yo soy hijo de Dios, ¿por qué los bendice a ellos y por qué no a mí? La respuesta está en la recompensa de los justos, de lo cual ya hablará el siguiente versículo, pero solo quiero dejar ese llamado. No te preocupes, incluso el Salmo 77 me parece que es el que ha dicho, no nos preocupemos por la prosperidad, la aparente prosperidad de los impíos. No te fijes en la prosperidad de los malos. Tú concéntrate, tú enfócate en ser el santo que Dios te llamó a ser, en trabajar en su palabra, en el guardar sus mandamientos. Es un llamado a eso. Y ahora Dios revela las siguientes palabras y llegamos a lo que yo anuncié. Por tanto, dice, yo vengo pronto, pero este es Dios hablando, es decir, yo vengo inmediatamente. Y mi recompensa, dice, está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y entonces, esta palabra, en primer lugar, que viene de parte de Dios, nos habla de una recompensa. Porque la recompensa para el justo no la va a ver antes de su venida. Es decir, en este mundo vamos a ver la provisión, el cuidado, por supuesto que lo vamos a ver. Vamos a ver que Dios nos va a dar de comer, que nos va a dar techo, que nos va a dar vestido, que nos va a bendecir porque Él nos ama. Pero es que la recompensa de haber guardado su palabra no va a venir sino hasta en el mundo venidero. Por eso es que Él dice, yo voy a recompensar a cada uno según haya sido su obra. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, seguramente en este momento en el cual ya solo, hablando de cuando regrese, ya solo estarán los justos o los justificados, vamos a decir, aquellos que entraron por la gracia de Dios, quienes hayan obedecido más, quienes hayan trabajado más en su santidad, recibirán una recompensa distinta, por supuesto, porque Él viene a recompensar las obras. No podemos ser tan enfáticos en esto. Por ello, nosotros en esta casa hablamos de los mandamientos de Dios y la responsabilidad del creyente. Y me recuerdan las palabras del Mesías cuando él decía que él no había venido a hacer de menos la ley ni los profetas. Y luego decía él que el que enseñara a quebrar cualquiera, por muy pequeño que fuera algún mandamiento, sería llamado pequeño en el reino de los cielos. Bueno, este es el momento en donde va a ser llamado pequeño. Y el que enseñara a guardar sería llamado grande en el reino de los cielos. Esto puede leerlo usted en Mateo capítulo 5, 18, 19, por ahí, si no estoy mal. Por lo tanto, hemos de tener la mentalidad en las cosas espirituales. Esto de ninguna manera es un llamado al acomodamiento, a la falta de esfuerzo, no. Como creyentes debemos de esforzarnos en la tierra, debemos de trabajar duro, debemos de estudiar, debemos de lograr todos los grados académicos posibles. Pero no, en primer lugar, no hagamos esto a costa de la
obra espiritual, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, ni de nuestra práctica de los mandamientos. Y en segundo lugar, tener en mente que esto se va a recompensar en el futuro. En cierto momento Jesús le dijo a sus discípulos, hagan tesoros en los cielos. No se hagan tesoros aquí porque aquí se los roban, se los come la polilla. Pero lo que Dios estaba diciendo en ese momento tiene todo que ver con lo que estamos leyendo. Cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos el Evangelio, cuando guardamos sus mandamientos, su Torah para ser específico, estamos acumulando un tesoro en el cielo, una paga, por decirlo de otra manera, una recompensa, que es lo que este libro está señalando. Y que hagamos todas esas conexiones es importante, porque cuando Él regrese, Él de verdad te va a poner de acuerdo a la obra que has hecho acá. Por lo tanto, nos esforzamos nosotros por ser fieles a los mandamientos de Dios. Debemos de esforzarnos de ser fieles para los mandamientos de Dios. No escuches las voces que te lleven a obedecer menos la palabra de Dios. ¿Cómo es eso que hoy en día muchos maestros enseñan y racionalizan los mandamientos, pero no racionalizamos la gracia? ¿Cómo es posible que Dios no racionalizó la gracia? Dijo, bueno, ¿por qué los voy a salvar? Somos salvos por gracia. Dios no la racionalizó, sino que nos escogió. ¿Qué derecho tenemos nosotros de sí racionalizar la palabra de Dios, aunque no la entendamos? Nos toca guardar, nos toca cumplir y nos toca vivir dentro de ellos, porque Él nos prosperará. El versículo 13 también termina diciendo que Él es el alfa y la omega. Y hemos de decir que Jesús no está hablando en griego con Juan. Esta revelación ha venido en hebreo, lo hemos demostrado a la sociedad. Hay demasiado hebraísmo como para pensar que esto es en griego. Por lo tanto, no dijo alfa y omega. Está hablando de la Aleph y la Tab, que son la primera y la última letra del alefato hebreo-arameo. Y lo que está diciendo es que en Dios no puede haber algo en medio. Dios es el de primero y el de último, el del primero y el de después. No, no hay una profanación en Dios. Dios no va a romper su palabra. Lo que está diciendo, Él lo va a hacer. Esto es una afirmación de su divinidad, de su unicidad. Yo soy el de primero y el de después. No hay alguien más. No hay alguien más que vaya a recompensar. La recompensa viene de Él. Es lo que está afirmando. Y el versículo 14 sigue enseñando, aunque cambia un poquito de tema, y dice, felices los que están lavando sus vestiduras, para tener derecho, es decir, privilegio al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Lavar las vestiduras es una referencia al trabajo de la santidad. Las vestiduras son nuestras buenas obras, el hecho de continuar purificando las buenas obras. Y hemos señalado siempre, las buenas obras nos salvan. Los mandamientos nos salvan. Somos salvos por gracia, pero una vez salvos, Dios espera que tengamos buenas obras. Los escogidos fueron escogidos para guardar los mandamientos. Esto no nos da un derecho, es decir, el guardar mandamientos para que Dios nos abra su buen tesoro, no, sino Dios, por su gracia, nos ha conducido a entenderlos, a guardarlos, y Él es el que nos va a dar el acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida, que es la capacidad de no morir, es un privilegio por haber sido llamados por Dios y por haber creído en el Mesías Jesús Yehoshua HaMashiach resucitado. Versículo 15. Afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ahora, no es que en este momento histórico, cuando ya no hay no creyentes, hayan entonces este tipo de personas fuera, perros, hechiceros, inmorales, asesinos, etcétera. No. Lo que está diciendo es que ellos no iban a entrar afuera de la gracia, afuera del llamado de Dios. Ahí es donde están estas personas. Versículo 16. Yo, Yahushua Jesús, he enviado mi mensajero a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y lo que está haciendo es firmar este libro, firmar el Apocalipsis. Es que ha sido el mismísimo Dios
ha sido el mismísimo Dios, Jesús. Y quiero darle este testimonio a las iglesias. Ahora, ¿cuáles iglesias? Aquellas que han creído en su nombre. Aquellas que, en primer lugar, se refiere a las 7 que se nombran en los primeros dos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pero luego a todos los creyentes en todo el mundo. Hay un testimonio de estas cosas para nosotros. Si no estamos guardando los mandamientos, volvámonos a guardar mandamientos. Si estamos abandonando el nombre de Jesús, no, no podemos dejar eso. Hoy en día, desde la corriente del cristianismo occidental, se nos menosprecia el guardar mandamientos. Lo hablan erróneamente como que es caer de la gracia. No tiene nada con caer de la gracia. Es que Pablo es el que enseña en Gálatas que la ley que fue dada 430 años, 30 años después no anula la promesa. No tiene una cosa que ver con la otra, pero es que el salvo debe de guardar mandamientos. Y ese es el testimonio. Pero también lo vemos desde los descendientes naturales de Abraham, en donde se va en contra del Mesías Jesús, se lo maneja como un Mesías falso. Esto es el anticristo. Luego el versículo enseña sobre la raíz, y la raíz es una referencia al capítulo 4, versículo 2 de Isaías, en donde habla del renuevo, es decir, la promesa mesiánica. Lo que él está diciendo es, todavía tienen que conectar estas promesas, al igual que la descendencia. Más que una descendencia de David, el Señor Jesús fue la simiente de David, es decir, fue adoptado a esta parte para representar o para cumplir esa promesa que había hecho. Y por supuesto, la estrella resplandeciente de la mañana es una referencia a Jesús, la verdadera estrella resplandeciente, no la imitación, que es la que el dragón en el capítulo 14 de Isaías quiso ser. Por eso es que a él se le decía la estrella hijo de la mañana, pero es que aquí está hablando de la estrella de la mañana, es decir, el origen de todo eso, el verdadero lucero, la verdadera luz de Dios. Él, nuestro Dios y Mesías, es el que hace resplandecer la mañana. Y el mensaje que todo lo que tiene que ver con alba, entonces, en la escritura, y me acuerdo desde aquella lucha que tuvo Jacob con un mensajero de Satanás, que luego se menciona que cuando apareció el alba, apareció el Shachar, es decir, apareció el Mesías. El alba, entonces, es una figura mesiánica. Versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de vida. Es decir, Dios mismo dentro de nosotros nos está impulsando a decir, regresa. La esposa, por supuestamente, somos nosotros. Por supuesto que somos nosotros, perdón, la función de la esposa, pero el espíritu no es una tercera persona, no, se refiere al poder de Dios en nosotros que nos lleva a anhelar su retorno. Y yo le invito para que usted abra su corazón a hablar del retorno del Mesías, a vivir en función del retorno del Mesías, a saber que Él va a regresar. Y es que no importa si va a regresar en 500 años, Él va a regresar y nuestros cuerpos van a ser levantados. Por eso le digo yo que esta motivación es a que nosotros vivamos desde esa esperanza. Versículo 18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Y luego mire esta advertencia. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Qué advertencia lo que nos está haciendo. Esto no tiene nada que ver con perder la salvación. Esto tiene que ver con no llegar a entender la salvación. Esto tiene que ver con que cualquiera que desde afuera menosprecie sin ser creyente, porque un verdadero creyente no podría anular este libro, no podría anular estas promesas, sino que cualquiera que desde afuera
se lo rechace y diga, no, eso son pamplinas, son ilusiones, son fábulas, lo que sea, pues no tendrá parte. Simple y sencillamente no llegará, no alcanzará, sino que será alguien que perecerá, dejará de existir. Verso 20 y 21. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto, es decir, inminentemente. Amén. Ven, Señor Jesús. Versículo 21, último versículo. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Quiero hacer una última conexión. Este libro nos ha narrado desde una simbología muy profunda la historia de la salvación. En el proceso de hacerlo nos ha demostrado que Jesús es Dios, que no hay otro, pero que Dios mismo vino a salvarnos, que se disminuyó, como lo señalan los evangelios y por supuesto Pablo en sus cartas. Él vino a salvarnos, pero que su intención final es tenernos con Él, tener una interacción con Él. Esto lo hará para cumplir la promesa que Él mismo, jurando por Él mismo, le había hecho a Abraham. En ese sentido, tenemos que aprender a interpretar la Biblia como una sola. Dios no tiene dos pueblos. Dios es que tenga a un Israel genético y a una iglesia injertada. No, es que Dios, el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios se llama Israel y ahí es donde ha depositado a todos aquellos que han llegado desde las congregaciones, es decir, desde la iglesia. Hemos recibido la ciudadanía de Israel, hemos recibido como gentiles el privilegio de entrar a formar parte del proyecto de Dios que se llama Israel. No hay una iglesia separada de Israel. Pero tampoco podemos decir que todos los descendientes genéticos van a entrar por ser descendientes genéticos. No, entran de la misma manera que nosotros, entran por ser llamados. Y es que a lo largo de la historia, y como lo señalaba el libro, Dios siempre tuvo un remanente que, tomando en cuenta la revelación que tenían, Dios les condujo a ser fieles. Y de allí que los héroes de la fe, por ejemplo, del capítulo 11 de Hebreos, son gente que veremos en la resurrección. Los apóstoles, a la gente, los judíos mesiánicos del primer siglo, pero cualquier persona, sea judía o no, que haya confesado a Jesús, va a regresar, va a resucitar. Él va a regresar a por ellos. Es parte de quienes debemos de estar. Todo esto me lleva a una nota final. Anhelemos el retorno de Jesús. Vivamos de acuerdo a su palabra, es decir, sus mandamientos, sin perder de vista que Él regresará y que todas sus buenas promesas, su propósito, se cumplirá en nosotros y estaremos y viviremos y seremos felices con Él. Seremos como Él es, como está escrito, lo veremos como Él es, porque seremos como Él es. Antes de terminar, quiero dedicar el estudio de este libro a la memoria de mi padre. Mi padre falleció el 3 de febrero de este 2025 y fue mi maestro y también fue el que me impulsó a grabar estos libros, estos estudios del Evangelio desde una cosmovisión del primer siglo semítica. Quiero honrar su memoria, quiero dedicar este libro, este estudio a su memoria y quiero anhelar el retorno de nuestro Dios y Mesías para en primer lugar ser reunido con mi Dios y Mesías, pero en segundo lugar con aquellos valientes que nos han antecedido. Yo le agradezco a usted por sintonizar cada uno de estos estudios. Como siempre, estamos a la orden para cualquier duda, cualquier cuestionamiento, lo podemos hacer con mucho gusto. Y también para anunciar que a partir de la próxima semana queremos estudiar el Evangelio, perdón, la carta de Romanos
desde la misma cosmovisión, desde su cosmovisión semítica, no tanto lo que diga el griego, sino lo que verdaderamente quiso decir. Gracias por sintonizar, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.